Buenas tardes. No es normal que nos hablen de Asia en español. Desgraciadamente, mucho de lo que leemos sobre Asia nos viene filtrado, nos viene del mundo anglosajón, escrito en inglés, con todos los sesgos que introducen sus puntos de vista. Por eso, me alegra presentar hoy un libro escrito en español sobre uno de los temas más importantes que hay en estos momentos, que es China. Justo esta mañana me terminé de leer el libro, son 225 páginas y para mí lo que es sorprendente es cómo en 225 páginas los autores han sido capaces de meterlo todo, e incluso casi diría que con cierta profundidad. Luego no sé si durante el diálogo explicaréis cómo habéis conseguido esta hazaña y casi... también, aunque es Tatiana Fisak, que yo creo que no hace falta que se la presente, quien va a dialogar con ellos, casi si en un momento dado podéis preguntar si ya estáis trabajando en algún otro proyecto, porque si es algo tan bueno como lo que he visto hoy, vamos, estaré deseando leerlo. Y sin más dilación, le cedo la palabra a Tatiana. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y la verdad es que es realmente un verdadero placer poder estar aquí hoy para presentar el libro de Introducción a la China actual con los dos autores, con Mario Esteban Rodríguez y Rafael Martín Rodríguez, porque yo también he leído el libro y la verdad es que es espléndido. Es un buen libro que además se lee fácil, que creo que está adaptado a cualquier persona que tenga interés por conocer algo de China, pero que lo mismo puede ser para personas que no saben nada de China como para personas que tienen un cierto conocimiento, porque yo creo que han conseguido un equilibrio entre lo que es la divulgación y lo que es realmente profundizar en ciertos temas. Y eso me van a permitir que al presentarles a ambos, pues yo creo que tiene que ver con el hecho de que ambos conocen China de primera mano, que ambos han estado años allí, siguen en contacto con China y no se han dejado influir solamente por todos esos grandes estudios que hay en lengua inglesa y que muchos de ellos, pues tenemos que decir que a veces están sesgados y que tienen una visión pues parcial también, ¿no? Porque la literatura sobre China hoy en día, sobre todo la que hay en Internet, tiene un grave problema. Hay mucha literatura a favor o en contra, es decir, con algún tipo de sesgo, ¿no? Pero eso no es lo que han hecho Mario Esteban y Rafael Martín. Y permítanme que primero presente a ambos autores. Mario Esteban es catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid y director del Centro de Estudios de Asia Oriental de esta misma universidad. Además, es investigador principal de Asia-Pacífico del Real Instituto Elcano. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín e investigador visitante en la Academia China de Ciencias Sociales, así como en la Universidad Nacional de Chengchi de Taipei. Cuenta con numerosísimas investigaciones financiadas por las más importantes instituciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, incluyendo proyectos europeos. Y destacaría entre sus investigaciones pues, aquellas sobre política internacional de Asia Oriental, las relaciones entre la Unión Europea y Asia Oriental y, sobre todo, la política interior y exterior de China, que ha difundido en numerosas revistas académicas. No voy a nombrar todas ellas porque creo que va a ser más interesante hablar con los autores. Nuestro segundo autor es Rafael Martín Rodríguez. Él es profesor de Relaciones Internacionales y Asia-Pacífico en las universidades Camilo José Cela, en la Universidad Pontificia de Comillas y en el CEU San Pablo. Ha sido profesor de Relaciones Internacionales e Historia Contemporánea en la Universidad de Fudan de Shanghái, una universidad sumamente prestigiosa en China. Allí estuvo durante 6 años y fue también representante de la Universidad de Alcalá en Asia, con sede en China durante otros 6 años. Ha dado múltiples conferencias, seminarios
Y bueno, pues entre sus últimas publicaciones se encuentran también Descubriendo al dragón, la editorial Catarata, y España-China, una transición dentro del gobierno español, de la editorial Comares. Pero bueno, vamos a hablar con los autores, que es lo más importante. Y bueno, pues me gustaría, el libro trata muchísimos temas, ¿no? Muchos temas, y naturalmente yo también soy conocedora de China y algunos de ellos siempre me incitan algo más, me retan a preguntar, ¿no? Me gustaría empezar preguntando quizás a Rafael. China pasó de ser un gran imperio a ser un Estado-nación. Y claro, eso conllevaba una serie de dificultades. ¿Por qué? Bueno, pues porque los imperios se han caracterizado por poder mantener relaciones distintas con distintos territorios. De hecho, el Imperio Británico en Hong Kong mantuvo hasta 1997 un territorio que no tenían los mismos derechos los hongkoneses que los británicos, ¿no? Entonces, los imperios eran como más flexibles. Sin embargo, el Estado-nación pone un corsé fuerte porque hace a todos los ciudadanos, los iguala. Y eso es realmente una complicación. ¿Qué es lo que pasa con China, ¿no? ¿Cómo fue la adaptación? ¿Se ha podido adaptar? ¿No se ha podido adaptar? ¿Cuál sería un poco la visión? Bueno, en primer lugar, voy a poner esto. En primer lugar, muchas gracias por venir aquí. Hay que presentarse. Y sobre la pregunta de Tatiana, claro, esto es un proceso muy complejo que llega a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, termina la dinastía Qin. Llega Sun Yat-sen, que va a ser el primer presidente, el considerado también padre de la patria china, y se encuentra con un problema, y es que tiene que crear un Estado-nación prácticamente de la nada, ¿no? Entonces, al principio, dado la heterogeneidad que tenía China, con diferentes etnias, etcétera, va a optar primero por un reclamo de unidad de los Han, ¿no?, que es la raza mayoritaria en China, y al final van a optar por una creación de Estado-nación multiétnico, donde están los Han y están también otras minorías como los mongoles, tibetanos, etcétera, ¿no? Y esto va a seguir hacia adelante. Lo que pasa que, digamos que el gran heredero de todo este proceso va a ser después el Partido Comunista Chino, ¿no? El Partido Comunista Chino va a heredar de alguna manera esa línea del Kuomintang, ¿no?, que es el partido que va a fundar Sun Yat-sen, y que es un Estado multiétnico, es un Estado con muchas diferencias también dentro de su propio territorio, con idiomas diferentes. Se va a imponer el idioma mandarín en ese sentido para crear, digamos, ese Estado. Y luego esto, como digo, lo va a recoger el Partido Comunista, ¿no? O sea, hay que entender el Partido Comunista Chino no como una ruptura total, sino también con cierto seguimiento. Con cierto seguimiento porque el Partido Comunista Chino, de hecho, es muy nacionalista, ¿no? Hay un fuerte elemento nacionalista dentro de ellos. Y, de hecho, el Partido Comunista Chino en la actualidad sigue manteniendo esa unión, digamos, ese conjunto identitario que llamaríamos China, pero que está formado por la raza Han incluso, y luego por otras minorías étnicas, ¿no? En Xinjiang, en Tíbet, en Mongolia, los Chuan, los Yao, los Miao, etcétera, ¿no? Entonces, en aquel momento hay un tema importante, ya con esto lo corto porque si no me puedo enrollar muchísimo con este tema. Hay un tema importante, y es que ante las invasiones que ha habido y ante las humillaciones que ha sufrido China, no se sabe muy bien qué camino tomar, ¿no? Están los nativistas, que quieren volver, digamos, al origen de China. Estaban los antinativistas, que es todo lo contrario, hay que aprender de Occidente. Y están los pragmáticos. Los pragmáticos, que es utilizar las enseñanzas de Occidente también para formar ese Estado-nación, pero sin olvidar, digamos, el alma china, elementos chinos que deben ser inamovibles. Y eso es lo que hemos visto. Eso es la línea que ha triunfado a lo largo del tiempo y que luego ha seguido aplicando, sobre todo a partir de Deng Xiaoping, ¿no? A partir de Deng Xiaoping, ¿no? El movimiento maoísta es algo más exportado de fuera, digámoslo así, más antinativista, pero a partir de Deng Xiaoping vuelve otra vez el pragmatismo, aprender de Occidente, pero manteniendo esas líneas, ¿no? Yo creo, honestamente, ya para concluir, que ha sido un proceso bastante satisfactorio en líneas generales la creación de este Estado nacional, sobre todo considerando que ellos han hecho un recorrido cortísimo de algo que nosotros hemos utilizado muchísimo más tiempo.
¿no? Durante todo el siglo XIX. Ya lo dejo, pues si no... Bueno, me vais a permitir saltar un poco, porque el libro ocupa tantos temas, ¿no? Pero me gustaría... yo creo que mucha gente ahora en Occidente y en España se pregunta ¿cómo son las relaciones entre Rusia y China? ¿Son grandes amigos? ¿De dónde vienen? ¿Hacia dónde van? ¿No? Esta pregunta se la pediría a Mario que nos contara un poco. Bueno, de nuevo también gracias a todos por estar aquí. La verdad es que siempre que se convoca un acto queda la duda, ¿no?, de si la gente va a responder o no. O sea que muchas gracias por darle sentido, ¿no?, a esto, y gracias a Casa Asia y a Tatiana, ¿no?, por estar aquí con nosotros. Pues sí que es verdad que ha dado un salto, ¿no?, hemos dado un salto grande, ¿no?, en el tiempo. Bueno, hay un elemento, ¿no?, que voy a aprovechar, ¿no?, el contestar esta pregunta para hacer ahí una reflexión, ¿no?, que también apuntaba en cierto sentido Tatiana. Y es que uno de los objetivos principales del libro es intentar ir más allá de los titulares o de los tópicos, ¿no?, de las respuestas, digamos, ¿no?, a veces pues muy unidimensionales, ¿no?, que solemos ver en torno a China. Entonces, claro, cuando se habla, ¿no?, en los últimos años de la relación entre China y Rusia, ¿no?, y se refleja como una alianza, ¿no?, incluso hay quien habla que es una alianza, ¿no?, de seguridad, hombre, es evidente, ¿no?, que las relaciones entre China y Rusia pues han mejorado, ¿no?, en los últimos años. Es evidente que incluso puede haber una cierta afinidad personal, ¿no?, entre Xi Jinping y Putin, ¿no?, debido al altísimo, ¿no?, número de veces, ¿no?, que se han reunido. Pero claro, igualar, ¿no?, las posiciones de ambos actores, ¿no?, en muchos temas de la arena internacional, o plantear esta relación como si fuese una alianza, ¿no?, como la que mantenemos, por ejemplo, ¿no?, los miembros de la OTAN, ¿no?, entre nosotros, pues esto creo que dista bastante de la realidad, ¿no?, y lo podemos ver en múltiples aspectos, ¿no? Por ejemplo, votaciones de China en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no?, en relación a la invasión rusa de Ucrania. O sea, China pues no condena, pero se abstiene, ¿no? Normalmente se abstiene, no suele tampoco, digamos, oponerse a estas resoluciones. China, por ejemplo, no reconoce como territorio ruso ni la península de Crimea, ¿no?, ni ninguno de los otros territorios que Rusia ha ocupado posteriormente, ¿no?, desde 2022. Entonces, bueno, ya digo, ¿no?, hay limitaciones bastante significativas, ¿no?, en ese apoyo que China le da a Rusia. Evidentemente, esto no significa negar cómo han aumentado, ¿no?, las relaciones económicas entre ambos países, no significa negar, ¿no?, pues cómo el creciente comercio, ¿no?, entre ambos pues está ayudando mucho, ¿no?, en el esfuerzo bélico de Rusia, ¿no?, esto también es innegable, pero digamos que aquí hay bastantes matices, como decía, ¿no?, que van más allá de esta idea de como una nueva alianza, ¿no?, esta idea del eje, ¿no?, se habla como del eje, ¿no?, el eje, se empieza a hablar de un eje Moscú, Pekín, Pyongyang, ¿no? Bueno, esto pues puede, como artículo de prensa o como hacer un vídeo, ¿no?, en YouTube y tal, pues puede, ¿no?, captar nuestro interés, pero pues está bastante lejos, ¿no?, de reflejar la realidad de lo que está pasando entre estos actores. Bueno, salto de nuevo un poco más atrás. Pocos saben que hay algunos españoles ilustres que viajaron a China hace muchos años, ¿no? Y uno de ellos fue Blasco Ibáñez, ¿no?, que recogió en un libro sus memorias de viaje en China. Y recuerdo que a mí, cuando leí ese libro, me impresionó una escena que él describía cuando él llegaba a una estación de tren y de repente se les acercaban una especie de mendigos y de repente apareció una figura que empezó a retirar a los mendigos de una forma muy violenta, ¿no?, y pegándoles. Entonces, él describe cómo los viajeros del tren pues, se sintieron realmente mal porque pensaron que aquella persona era un japonés. Pero al cabo de un rato se dieron cuenta de que no era japonés, era chino. Y entonces todos se relajaron y permitieron sin ningún problema que aquel individuo maltratara a aquellos mendigos, ¿no? Bueno, de alguna manera nos transmitía esta idea de que un extranjero maltrate a un chino no está bien, pero que un chino maltrate a un chino ¿está permitido? ¿No está permitido? No sé si esto tiene algo que ver con todo el mensaje de la educación patriótica, de los 100 años de humillación. ¿Cuál sería vuestra perspectiva? Bueno, me encanta esta pregunta, porque además el libro de Blasco Ibáñez yo creo que fue de los primeros libros que leí, ¿no?, sobre China. Claro, Blasco Ibáñez, explico un poco, para el que no lo sepa, pues el escritor valenciano, estuvo en China, creo recordar, en 1924,
creo recordar, ¿no? Y hace un recorrido dentro de una novela que se va a llamar Viaja al mundo La vuelta al mundo de un novelista, y ahí va escribiendo libros y uno de ellos se llama China. Y hace el recorrido desde el norte hasta el sur. Entonces, como bien decía Tatiana, efectivamente, él está en este tren, ven a este personaje, que es un grandullón, que empieza a pegar a los mendigos, y al principio piensan que es un japonés, le insultan, le tiran cosas, y luego al darse cuenta que es un chino, incluso le ofrecen tabaco y el hombre se queda ahí con cara. Claro, yo creo que hay varias cosas aquí. Claro, esta escena es de 1924, en primer lugar, ¿no? Entonces, claro, por aquel entonces no existía este concepto que mucha gente tiene de China ahora mismo de gran peligro. El peligro por aquel entonces era Japón. De hecho, incluso para España, que tenía Filipinas, antes ya la había perdido, pero antes de perder en 1898 Filipinas, ya en los periódicos ya se hablaba del peligro que se nos venía encima con el imperio japonés. Entonces se ve la agresión de Japón, que ya ha empezado a atacar Manchuria, etcétera, a ocupar Manchuria y Corea, que se ve como una especie de agresión hacia el mundo occidental. Y de hecho los periódicos por aquel entonces están llenos de imágenes de japoneses malvados, etcétera, ¿no? Era el nuevo enemigo, por decirlo de alguna manera. Y entonces el chino, que ha sido, como bien decía Tatiana, dentro de esos 100 años de humillación, que ha sido humillado durante las guerras del opio, que su territorio está troceado prácticamente entre las grandes potencias occidentales, ahora de repente surge cierta compasión, pero porque el agresor no es un occidental. Porque eso no pasó cuando las tropas occidentales atacaron Pekín después de la guerra de los Boxers. Esto pasó, se empieza a ver cierta sintonía con Japón, pero porque es otro ente, otro elemento oriental el que está atacando China, que es Japón, ¿no? Entonces ahí tiene que ver también un poco con ese miedo que despertaba Japón y esa simpatía que irónicamente despertaba el humillado por el propio Occidente, que era China, ¿no? Muchas gracias. Bueno, China yo creo que si se caracteriza culturalmente por algo es por muchos siglos de confucianismo, ¿no? Pero esos siglos de confucianismo de alguna manera se rompen con la fundación de la República primero y luego sobre todo con la fundación de la República Popular China, ¿no? ¿Hasta qué punto el Partido Comunista podemos decir que ha hecho un compromiso de alguna manera con el confucianismo y en qué sentido? La relación del Partido Comunista Chino, ¿no?, con el confucianismo pues ha ido evolucionando, ¿no?, a lo largo del tiempo, ¿no? De hecho, como comentaba antes Rafael, ¿no?, originalmente el Mao, ¿no?, y en general el Partido Comunista Chino pues eran enormemente antinativistas, ¿no?, y el confucianismo se veía como un lastre al desarrollo del país. Esto no era algo exclusivo, ¿no?, del Partido Comunista de China, esto era un poco el sentir, ¿no?, de todos los movimientos políticos, ¿no?, más revolucionarios, ¿no?, del periodo republicano, y tal vez, ¿no?, el periodo de máximo fervor, ¿no?, anticonfuciano, pues sabemos que fue la Revolución Cultural, ¿no?, donde pues, de forma activa, ¿no?, se realizó una destrucción, ¿no?, masiva y sistemática, ¿no?, de muchos símbolos, ¿no?, y vestigios confucianos, ¿no? Entonces, claro, ahí tal vez la pregunta, ¿no?, es, bueno, ¿y por qué hoy en día, ¿no?, pues la figura de Confucio, ¿no?, es reverenciada, ¿no?, porque cuando el Partido Comunista Chino, la República Popular China, ha decidido crear un instituto, ¿no?, para promover la lengua y cultura, ¿no?, de China en el exterior, ¿por qué lo ha llamado, ¿no?, Instituto Confucio, ¿verdad? Cosa que probablemente, ¿no?, si Mao, ¿no?, se levantara de la tumba, ¿no?, pues esto sería algo, ¿no?, para él probablemente inexplicable, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver una actitud muy pragmática, ¿no?, por parte del partido. O sea, esto se empieza a recuperar en el contexto posterior a la supresión, ¿no?, del movimiento de Tiananmen. Yo creo fundamentalmente que hay tres motivos, ¿no? Uno tiene que ver con intentar oponerse al ideario, ¿no?, de la democracia liberal. O sea, en un contexto, ¿no?, también de desmoronamiento, ¿no?, de los regímenes comunistas, ¿no?, en gran parte del mundo, desintegración de la Unión Soviética, frente a ese mensaje universalista del final de la historia, apelar
al nacionalismo identitario, ¿no?, de la población china, como diciendo, oye, esto que os dicen, ¿no?, que es bueno para vosotros, no lo es, ¿no?, porque vosotros sois chinos y los chinos, digamos, no tenemos este otro modelo, ¿no?, esta otra forma de gestionar la sociedad, la política, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es una forma de apelar a la identidad china para defenderse, ¿no?, el partido, ¿no?, para defender, ¿no?, su proyecto, digamos, ¿no?, político frente a esa hegemonía liberal. Eso por un lado. Otro elemento es que, claro, porque luego Hu Jintao también enfatizó mucho este mensaje confuciano, ¿no?, posteriormente. Claro, todos tenemos en mente la idea de que China ha experimentado un espectacular desarrollo socioeconómico en las últimas décadas, ¿no? Esto es innegable, pero no todo ha sido positivo, ¿no? Por ejemplo, pues también hubo, ¿no?, un crecimiento muy grande de las desigualdades, un aumento muy acusado de la corrupción. Entonces, apelar al confucianismo también era una forma, a nivel ideológico, pues de intentar contrarrestar la idea de que todo era válido, ¿no?, por el bienestar material y bueno, pues poner en énfasis la idea de armonía, ¿no?, para intentar reducir esas tensiones sociales. Y por último, también con Hu Jintao, ¿no?, también se ve de forma muy clara, a medida que China iba ganando peso internacional, ¿no?, iba montando sus capacidades económicas, militares, esto también generaba, bueno, pues una cierta tensión, incertidumbre, ¿no?, un dilema de seguridad, ¿no?, incluso en varios de sus vecinos, ¿no? Entonces, ante esa situación, ¿no?, de esta narrativa, ¿no?, de la amenaza de China, pues claro, también era muy útil presentar a China como un país pacífico, ¿no?, con una tradición confuciana pacífica, ¿no?, como un hegemón benevolente, digamos, ¿no?, pues que no recurría a la fuerza para influir internacionalmente. Entonces, claro, todo eso se alineó, ¿no?, y por eso pues el Partido Comunista Chino recuperó, ¿no?, un discurso, una narrativa confuciana a la que tradicionalmente pues se opuso de manera muy frontal, ¿no? Bueno, de hecho, el confucianismo, Confucio es anterior a Sócrates, y el confucianismo promueve realmente un humanismo y aboga por la educación, que realmente es una figura importante, ¿no? En ese sentido, yo entiendo que se pusieran en marcha los institutos Confucio como forma de lo que se suele llamar poder suave, ¿no? Y a veces me he preguntado, digo, ¿por qué han tenido esta recepción tan problemática cuando los países europeos, todos ellos, tienen sus institutos, el Instituto Cervantes, la Alianza Francesa, el British Council, el Instituto Goethe? O sea, todos tenemos nuestros institutos, pero sin embargo ha habido una especie de politización quizás extrema, o qué es lo que ha pasado con los institutos Confucio un poco en el mundo, aunque el Instituto Confucio de Madrid funciona muy bien y está vivo todavía. Bueno, yo creo, y que siga vivo muchos años. Bueno, yo creo que lo que ha pasado es, ha vuelto otra vez ese miedo del que hablábamos antes, que fue Japón en su momento, ahora China, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues China tiene otro tipo de régimen. China, digamos, propone además otro tipo de estructura internacional donde los países del sur global tengan más peso y es un país fuerte y es una economía potente. Y entonces esto crea miedo y hace también que haya un mensaje continuo de cuidado con la influencia china que podría llegar a través del Instituto Confucio, etcétera, etcétera. Yo personalmente nunca me he encontrado en ningún Instituto Confucio del mundo a ningún profesor intentando influir a sus estudiantes sobre el régimen político del país. Nunca me ha pasado, ¿no? Enseñan la lengua, enseñan la cultura, etcétera, ¿no? Pero sí existen estas voces que tienen mucho que ver con un resquemor y con una especie de enfrentamiento, de influencia, podríamos decir, que existe ahora mismo entre una parte del mundo con Estados Unidos y por la otra parte China, ¿no? También, digamos, resquemor ante el Partido Comunista Chino, es muy presente, es verdad, el Partido Comunista Chino está muy presente siempre en las actividades culturales, en las actividades empresariales, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que China no es un país que se caracterice por intentar modificar regímenes políticos. Por intentar exportar su régimen o su ideología política, no se caracteriza precisamente por eso.
A mí también me gustaría añadir, probablemente, Taciano, a lo mejor tú tengas la cifra incluso más en la cabeza que yo, ¿no? Que hay una enorme cantidad de institutos Confucio en todo el mundo, ¿vale? Y su gestión está descentralizada, o sea, es decir, cada instituto Confucio funciona de manera distinta, ¿no? Y es cierto que hay algunos temas que, bueno, pues que las actividades del instituto Confucio no se abordan de una manera muy determinada, ¿no? Pero, claro, se ha hecho tal vez, ¿no? De la excepción se ha querido hacer el todo. Es decir, porque había algún caso puntual, ¿no? En la Universidad Charles en Praga, por ejemplo, ¿no? Que sí que está muy documentado, ¿no? De pagos incluso, ¿no? A determinados profesores que luego fueron expulsados. O sea, no voy a entrar aquí en la casuística. Pero que yo creo que o sea, es decir, que es evidente, ¿no? Digo, que ha habido, ¿no? Interés en potenciar algunos elementos que están ahí, que no son del todo positivos, y presentar el conjunto, ¿no? Del proyecto, ¿no? Solo desde esa óptica. Y evidentemente, bueno, pues hay otra óptica, y nosotros lo vemos, ¿no? En nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Madrid, que también tiene que ver con las limitaciones que tenemos nosotros, ¿no? De recursos y de profesorado para enseñar chino, y bueno, el Instituto Confucio pues es un recurso en ese sentido muy útil, ¿no? Porque claro, si tú quieres enseñar chino y no tienes recursos para ello y cuentas con ayuda, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Entonces el gobierno chino, bueno, pues parece razonable, ¿no? Poder recurrir a ello en tanto en cuanto, pues luego, claro, no influya, ¿no? En nuestra libertad de cátedra, etcétera. Sí, efectivamente. De hecho, yo en una ocasión tuve la visita de un agregado de cultura de la Embajada China, hace muchísimos años, que me indicó que ellos no consideraban, en aquel momento estaban negociando con Hong Kong la expulsión de la reunificación con China, y me dijo en un congreso internacional que no invitara a los británicos. Y yo le dije, lo siento mucho, pero nosotros tenemos buena relación y además estamos hablando en el ámbito académico y aquí se permiten todas las voces. Y nunca pasó nada en absoluto, o sea, nunca, quizás no tendría yo la simpatía de aquel agregado cultural, pero bueno, era simplemente eso, ¿no? Entonces, bueno, a veces yo incluso he escuchado hasta, recuerdo a una catedrática de ética que me decía, es que los chinos nos quieren imponer su modelo. Y claro, yo me quedé así como un poco, como diciendo, pero ¿de qué estás hablando, no? ¿De qué modelo estás hablando? A ver, estamos hablando del modelo del chino trabajador que trabaja 24 horas al día, estamos hablando, ¿de qué tipo de modelo estamos hablando, no? Porque yo creo que a veces cuando hablamos de modelos no sabemos tampoco muy bien de qué estamos hablando, ¿no? ¿Hay algún interés por parte de China en exportar algún modelo cultural o algún modelo político realmente? ¿De qué manera en el libro también se aborda este tema, ¿no? ¿Me podríais un poco ambos comentar algo? Bueno, China, como he dicho antes, no intenta imponer, digamos, ningún sistema, pero sí es verdad que en el orden internacional pues ofrece, digamos, algo que puede ser muy atractivo, sobre todo para muchos gobiernos del sur global, ¿no? Del llamado, el famoso ahora sur global. Y es que China, pues de alguna manera, que por ejemplo en las cuestiones de derechos humanos, ¿vale? Que para nosotros el mundo occidental sería más supranacional, pues para el mundo chino, precisamente siguiendo Westfalia, ¿no? Aunque ellos no estaban en aquella famosa firma después de la guerra de los 30 años, pero es un sistema muy westfaliano, en el cual cada país, digamos, tiene su soberanía y entonces... Y esto hace que muchos países de ese sur global, que a lo mejor quieren decantarse más por un crecimiento económico rápido, más que empezar a pensar en los derechos humanos, pues entonces este argumento de China pues les parece atractivo. Al mismo tiempo que les parece atractivo el argumento de que la influencia, digamos, de los países occidentales está sobrevalorada en los organismos internacionales, que es algo contra lo que va China, ¿no? Y entonces se agarran también, digamos, a este discurso, ¿no? Y entonces ahí viene, digamos, ese roce con el otro bloque. Y no sé si Mario quiere añadir alguna cosita más. No, tal vez enfatizar esa idea, ¿no? Que, claro, el sistema político chino sabemos que es un sistema político de carácter autoritario y, claro, lógicamente, pues es mucho más acorde, ¿no? A esta visión, poner el foco en el Estado, digamos, ¿no? Como el sujeto principal, ¿no? Como actor internacional, más que en el individuo, ¿no? Entonces, claro, en todo lo que tiene que ver con la gobernanza de derechos humanos, de Internet, la inteligencia artificial, ¿no? Pues, claro, se busca esa visión más relativista, ¿no? Más condicionada a la
autoridad política, ¿no?, de cada Estado, que haya una visión universalista. Lo que pasa, claro, aquí podríamos tener un debate filosófico más profundo de hasta qué punto es universalista determinadas visiones o no lo son, ¿no?, etcétera, ¿no? Pero, bueno, sí que es evidente, yo creo, ¿no?, que China, más que imponer un modelo, o sea, que hay elementos, ya digo, los que sí, ¿no? Sobre todo, claro, lo que supone es un cambio enorme en la distribución de poder internacional. Entonces, claro, el shock muchas veces, incluso, ¿no?, en temas en los que puedan ser, ¿no?, más compatibles, ¿no?, las posiciones de China, ¿no?, con las potencias tradicionales, aún así, claro, al cambiar de manera tan radical, ya digo, ¿no?, los equilibrios de poder, esto tiene repercusiones tremendas. Es decir, lo vemos en orden financiero internacional, lo vemos ahora con nuevas tecnologías, con los vehículos eléctricos, lo hemos visto con los paneles solares, es decir, que claro, el shock que supone China en muchos ámbitos, incluso cuando no sea un shock normativo, que insisto, en algunas áreas sí lo es muy generalizado por las dimensiones del país, ¿no?, por el impacto, ¿no?, que genera en prácticamente cualquier área, ¿no?, en la que nos fijemos hoy en día en el concierto internacional. Las dimensiones del país. Ese es un tema que a mí siempre he visto a lo largo de muchos años oír hablar del grave problema que era el crecimiento de la población. En China pues se limitó la población porque, claro, eran muchos, ¿no? Claro, ¿hasta qué punto ser muchos o ser pocos incide o no en una mentalidad de la población? Claro, China desde tiempos muy antiguos ha sido una población muy grande y por eso quizás hay esa mentalidad de que el caos es algo que hay que evitar y hay que buscar una situación armónica porque, claro, en una población tan grande necesitas un poco de orden, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto en la vida que habéis tenido vosotros en China habéis percibido que realmente esa enorme población tiene un impacto en la vida del individuo? ¿Y hasta qué punto ahora, cuando ha disminuido la tasa de natalidad de China, otra vez ofrecemos visiones catastrofistas un poco de que es un gran desastre, que China está disminuyendo la población y ahora India es la gran nación que tiene una población mayor que China, ¿no? Todos esos elementos de la población, me gustaría que ambos pudierais comentar algo en ese sentido, ¿no? Cambiamos el orden. Vale. Lo vamos cambiando ahí. Vale. Bueno, ahí en realidad yo veo como dos preguntas distintas, ¿no? Una tiene que ver con, claro, cómo el hecho de ser muchos, digamos, incide en una sociedad, ¿no? Bueno, yo creo que aquí el elemento más claro es que la sociedad china es una sociedad terriblemente competitiva. Es decir, y digo terriblemente, o sea, quiero decir, porque no es cómodo vivir a ese nivel, ¿no? Vivir en China, la presión es enorme, o sea, la presión en los niños es enorme, o sea, muy vinculada al sistema educativo, al éxito social, o sea, claro que conocemos y vemos, ¿no?, esta idea del desarrollo socioeconómico que decíamos antes, ¿no? Porque claro, China ha pasado en 35 años de tener un índice de desarrollo humano bajo a uno alto, o sea, esto es espectacular. Pero ¿a costa de qué? O sea, es decir, no es gratis, o sea, hay un esfuerzo, hay un estrés, una tensión vital, ¿no?, de miles de millones de personas detrás de todo esto. Esto es muy duro. O sea, en ese sentido, yo creo que, ya digo, vivir en China es duro. Y eso es muy evidente. Cuando estás allí, yo creo que es un punto muy evidente. Y luego está la cuestión, ¿no?, del cambio en la pirámide demográfica, ¿no?, que es un punto que tratamos en el libro, pero no tanto necesariamente como algo muy negativo, ¿no?, sino como algo que va a cambiar muchas de las cosas que damos por sentadas sobre China. Es decir, claro, si volvemos a lo de siempre, a lo mejor yo estoy un poco obsesionado con esto, ¿no?, porque claro, parte del objetivo del libro es ayudar a nuestros estudiantes a desaprender cosas que piensan que saben sobre China, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas que escuchamos constantemente, ¿no?, debido a este peso demográfico de China, ¿no?, es que, claro, cuando China en el futuro, ¿no?, pues reduzca la brecha en términos de desarrollo económico con nosotros, como son 4 veces más, ¿no?, de población que Estados Unidos, pues evidentemente esto va a ser un poder enorme, una potencia enorme y va a superar a Estados Unidos como nuevo gran hegemón. Pero claro, ya sabemos que las proyecciones demográficas de China no dicen eso. Pero insisto, si escuchamos a Elon Musk, ¿no?, si escuchamos claro, mucha gente lo escucha, ¿no?, veremos este tipo de mensaje. Entonces, claro, en el libro sí queríamos enfatizar esa idea. O sea, es decir, hoy en día, ¿no?, la población de Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido, conjuntas son unos 800 millones de personas. La población de China son 1.400.
Sin embargo, antes de que termine el siglo, ¿no? Pues China va a perder la mitad de su población actual. Esto no es que sea malo per se para los chinos, o sea, en términos per cápita, en términos de bienestar, ¿no? Personal, individual de cada chino, esto no tiene por qué ser un problema. Pero cuando se hacen estos discursos, ¿no? De China como nuevo hegemón inevitable, ¿no? Debido a ese creciente desarrollo económico más, ¿no? Ese tremendo peso demográfico, pues claro, se obvia que ese tremendo peso demográfico tiene fecha de caducidad, ¿no? Y que, bueno, entonces esto creo que es algo que hay que computar, digamos, ¿no? En el debate, y un poco por eso, ¿no? Pues en el libro enfatizamos esto, y también, claro, el freno estructural que supone eso al ritmo de crecimiento económico de China. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Tener una pirámide demográfica con muy poca, ¿no? Población dependiente, como ha tenido, ¿no? Estas últimas décadas, a tener pues una población envejecida, decreciente. Entonces, bueno, como es algo que en el debate pensamos que normalmente no está suficientemente enfatizado, ¿no? Pues por eso en el libro sí que le queríamos dar más peso. Bueno, yo simplemente puedo recalcar un poco las ideas de Mario y efectivamente, yo creo que ni tanto ni tan calvo, ¿no? Quiero decir, ¿China va a perder población? Sí, es verdad, pero esto no tiene por qué ser una debacle económica, ¿no? Se nota y se va notando ya, por ejemplo, con el principio del cierre de algunas escuelas, pero que es algo que hemos vivido, que estamos viviendo en Europa también. Lo que pasa es que nosotros tenemos el tema de la inmigración, que es un tema, digamos, que no está siendo todavía muy tratado por el gobierno chino, ¿no? Seamos honestos, en Europa realmente es a través de la migración por lo que nos han cerrado muchas de nuestras escuelas. Entonces, y sin embargo en China, ¿cuál es el problema? En China es que no se está tratando este tema de la inmigración de momento como una posible solución, ¿no? Hay provincias que están intentando ayudar para que las parejas tengan niños, pero de momento no está funcionando. Pero bueno, como dice Mario, esto se va a notar, hay un aumento en el gasto de pensiones, esto es lógico y esto va a cargar mucho los presupuestos estatales, pero no significa un empobrecimiento ni una caída de China. Siempre yo creo que nuestro libro intenta poner un poco el punto medio de decir ni China tiene por qué comerse el mundo, ni China tiene por qué caerse. China siempre va a ser importante, pero tiene sus pros y sus contras como cualquier país. Y sobre la primera cuestión que apuntaba Tatiana, además yo creo que el gran número de gente que existe en China da una sensación de miedo a la inestabilidad. La población china tiene miedo a que se pierda el control. Si miramos la historia china, siempre que ha habido estas grandes dinastías, han controlado y luego ha habido periodos de gran descontrol, con los señores de la guerra, etcétera. Durante el maoísmo tenemos periodos también como la Revolución Cultural, de donde Deng Xiaoping y su gente van a sacar una serie de enseñanzas. Entonces hay un miedo en la población a repetir algo que les pueda llevar al caos, ¿no? Porque históricamente saben a dónde les ha llevado, que ha sido un abismo, ¿no? Y por lo tanto mucha gente que también preconiza China va a haber una revolución, etcétera, cuidado. Hay muchos elementos, hay una gran unión también con el partido, las cosas como son. Hay mucha gente que no discute muchas de las discusiones del partido, al menos en líneas generales, y luego además, y eso ya es otro tema a tratar, pero hay también mucho miedo, digamos, a ese caos y a esa inestabilidad. Hablando, al mencionar el tema de la competitividad, ¿no? Yo recuerdo también durante las distintas crisis económicas que hemos vivido ya en el mundo, ¿no? Recuerdo las palabras de un investigador alemán que dijo en una ocasión, bueno, en China van a superar la crisis económica más fácilmente que en Europa. Y yo le pregunté, ¿y por qué? Y dice, bueno, pues porque en China están más acostumbrados a sufrir, tienen más capacidad de sufrir. ¿Es eso cierto? ¿Es una variable que realmente podemos decir que caracteriza al pueblo chino? A ver, yo creo, claro, ahí esa concepción que existe en España de que el pueblo chino es sufridor y que aguanta, etcétera, también tenemos que darnos cuenta de una cosa. Mucha de la población que ha venido China a España, sobre todo en la zona de Xinjiang, de Wenzhou, etcétera, que eran emigrantes, vinieron a trabajar. Igual que tantos españoles se fueron a Alemania, a Suiza, abrieron sus negocios y sufrieron, por supuesto que sí, trabajando muy duro en fábricas, etcétera, ¿no? Luego también, porque de chinos de Cantón que fueron a Perú, a México, a Cuba, ¿no? Los famosos. Entonces, siempre existe esta percepción. Entonces, que el pueblo chino tiene una capacidad de resistencia, sí es.
Tú mirando su historia te das cuenta que efectivamente tiene una capacidad de resistencia considerable y que ha superado muchos reveses históricos gracias a esa capacidad. Antes Mario hablaba también, ¿no?, de que vivir en China puede ser con esa competitividad, con esos trabajos 996, ¿no?, de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana, que se está viviendo actualmente, pues es duro, ¿no? Pero también quiero apuntar una cosa, y es que China ha cambiado también. Hay una clase media muy potente, una clase media que estudia, que viaja, con dinero, con más, menos, clase media, baja y alta. Y ahora te encuentras de repente con gente muy joven que se niega a soportar esos horarios. Yo me acuerdo de estudiantes míos de Fudan de los últimos años que me decían que no querían trabajar en estas empresas tipo Huawei con estos horarios tan salvajes, ¿no? Y lo mismo para chinos que están llegando a Europa, que son estudiantes, que son clase media, ¿no? Entonces, de la misma manera que nuestras juventudes, digamos, son cada vez más aposentadas, pues también una transformación así se está dando también en China. ¿Qué es lo que pasa? China es muy grande. China no es lo mismo que decir una persona joven, yo a lo mejor hablo de mis estudiantes, Universidad de Fudan, clase media, chicos con un nivel de inteligencia cultural alto, etcétera, pero luego también hay mucha gente que no ha decidido estudiar, que se ha quedado en su provincia, como en Europa, como en cualquier sitio. Y en las condiciones laborales, a lo mejor ahí la resistencia es mayor, pero porque viene condicionada por el entorno, ¿no?, como un obrero en Europa, ¿no? Entonces yo creo que hay que considerar que el pueblo chino tiene resistencia, sí, lo ha demostrado, pero que ahora mismo hay una nueva China que quiere otras cosas. Y entonces ese nivel de resistencia ya se va limando un poquito más en comparación con el pasado. Bueno, pasando a otro tema un poco más cercano, a mí siempre me ha impresionado la planificación que se hace en China. Y además es una planificación política, estratégica, que no es a corto plazo, ¿no?, como estamos muy acostumbrados nosotros en la política, ¿no?, sino que es una planificación a bastante largo plazo. ¿Podrías, Mario, por favor, comentar algo respecto a ese tema? Bueno, esto es uno de los pues también elementos recurrentes, ¿no?, que se mencionan mucho cuando hablamos de China, ¿no?, que en China todo parece que obedece a un plan, ¿no? Y realmente no todo obedece a un plan en China. El sistema político chino, y lo vemos en el libro, está mucho más fragmentado, hay muchos más actores, ¿no?, de los que podemos tener en mente a primera vista, ¿no?, que son influyentes, ¿no?, en los procesos políticos. Ahora bien, dicho esto, claro, como decía, ¿no?, Daniel Bell, ¿no?, en su famoso libro, ¿no?, el del modelo chino, ¿no? Claro, uno de los elementos que tiene el sistema, ¿no?, de partido de Estado, el Partido Comunista de China, muy inspirado también, ¿no?, en la meritocracia, ¿no?, confuciana, es que no responde a los ciclos electorales. Y claro, esto tiene, como todo en la vida, ventajas e inconvenientes, ¿no? Claro, y esto probablemente todos los que estamos aquí, ¿no?, que entiendo que somos personas, ¿no?, pues intelectualmente despiertas, pues ¿quién no se ha preguntado alguna vez, ¿no?, o que ha dicho, qué bueno sería que hubiese más continuidad en tal política pública, ¿no?, más allá de los ciclos electorales, ¿verdad? Bueno, pues claro, en China eso sí lo tienen, claro, en la continuidad, digamos, más allá de los ciclos electorales la tienen, ¿no? Y eso, hay ámbitos, ¿no?, como por ejemplo, ¿no?, el ámbito tecnológico, ¿no?, pues en el que es evidente que les está dando unos réditos, ¿no?, pues muy importantes, ¿no?, a costa de otras cosas, obviamente, ¿no?, de no tener determinadas libertades y derechos, ¿no?, pero en términos de planificación estratégica, pues claro, no tienen que estar dando bandazos constantemente, y cuando aciertan, digamos, en la línea, ¿no?, y muchas veces pues han acertado, ¿no?, en términos de políticas públicas, pues claro, eso les permite tener resultados muy significativos. Claro, el problema es cuando no aciertas en la línea. Claro, si no aciertas en la línea y no tienes ciclos electorales, ¿no?, pues ya sabemos cómo termina eso.